Bueno, mis hermanos, seguimos con toda la cantidad de riquezas que tienen las Sagradas Escrituras. Y una de ellas es antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No es un misterio, es algo que verdaderamente sucedió y nos lo dicen los evangelios cuando Pedro para defender a Jesús, porque lo iban a apresar después de que estaba orando en el huerto de los olivos, le corta la oreja a Malco. ¿Por qué será? ¿Por qué lo hizo? Y vamos a recordar que allí fue uno de los últimos milagros que hace Jesús antes de la crucifixión. Esto no significa, mis queridos hermanos, que Jesús no siga haciendo más milagros. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra. La vamos a encontrar en San Juan capítulo 18, versículo 10 en adelante. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Queridos hermanos, bueno, vamos a ver qué cosas hay detrás de este incidente. Ese momento tan trágico. Se supone que no podemos herir a nadie ni maltratar a nadie. ¿Por qué Pedro andaba con una espada o un cuchillo? ¿Por qué andaban armados? Sabiendo que tendríamos que ser, y el llamado de Jesús era para que fuéramos pacíficos. Según los evangelios, estos acontecimientos, queridos hermanos, estos acontecimientos los encontramos en Mateo 26, 51, Marcos 14, 47, Lucas 22, 50 y Juan 18, 10. Tras la última cena, Jesús y sus discípulos fueron a Getsemaní, nos dice la historia, un jardín situado al borde del valle del Cedrón. Era un huerto de olivos. Una vez allí se describe cómo Jesús abandona el grupo y se retira a orar en privado. Siendo identificado, la multitud arresta a Jesús. Aunque uno de los discípulos de Jesús intenta detenerlos usando la espada mediante la cual corta la oreja aquí a Malco. El Evangelio de Juan especifica que fue Simón Pedro quien cortó la oreja de Malco, un sirviente, y esto se ha investigado y sí fue Pedro. Aquí vemos primero que cortar la oreja derecha de Malco es muy difícil para un diestro, sin dañar otras partes del cuerpo. Interesante, queridos hermanos, porque entonces aquí descubrimos que Pedro era zurdo. Era zurdo. Increíble, porque nunca las escrituras nos habían hablado de que Pedro era zurdo. Así que interesante esa parte. Después vemos cómo fue un acto premeditado por Pedro. Él quería cortar la oreja de Malco y así provocar un retraso, tomar más tiempo en el arresto de Jesús y permitirle escapar. Pues alguien al servicio del templo no podía tener una tara física, no podía tener un impedimento de eso, ni ninguna contaminación aparente para poder presentarse delante del sumo sacerdote con Jesús. Esto retrasaría la detención hasta encontrar las personas en condiciones. Jesús sabe que tienen que cumplirse las escrituras y así lo hace entender a Pedro. Le dice: Pedro, espera, Pedro se está apresurando. Y aquí vemos el que negó a Jesús 3 veces, ahora lo defiende y sigue. Demuestra el amor de Jesús tan grande. Jesús tiene que sanar a Malco, realizando un milagro improvisado. Recordemos que normalmente los milagros eran demandados por la persona. Llegaban las personas hacia Jesús y le decían: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O Jesús les preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? Tantas cosas, pero en este caso no. Jesús inmediatamente hace un milagro y le compone la oreja que de pronto se le había descolgado y vuelve a la normalidad. Es un milagro que tiene que haber dejado a todos totalmente atónitos. La oreja de Malco nos dice que el poder, queridos hermanos, solo sirve para la gloria de Dios. El poder no sirve solo para nuestra defensa. El poder no sirve para nuestra propia gloria. No, para eso no sirve. Solo para glorificar a Dios. Increíble. Tócate tu oreja, porque por esa oreja a veces la tienes mocha, corta,
porque no escuchas la voz de Dios. Y ojalá el Señor haga un milagro a través de tu oreja. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y mega giga bendiciones para todos ustedes. Dios, ¿por qué será que nos dio 2 orejas y no una?